A los 18 años, la vida debería estar llena de elecciones, no de órdenes. Pero en algunos lugares, la tradición pesa más que los sueños. Allí, nacer mujer significa heredar silencios y obediencias antiguas. Esta historia comienza en un pueblo donde el honor decide destinos. Donde las costumbres se cumplen sin preguntas. Y donde decir no puede cambiarlo todo. Incluso cuando el miedo parece invencible. Durante generaciones, los matrimonios no se elegían, se asignaban. Las familias hablaban, acordaban y cerraban tratos. Las hijas escuchaban en silencio, como si su voz no contara. El amor era una promesa lejana, siempre después del deber. Nadie se preguntaba si eso era justo. Porque lo injusto se vuelve normal cuando se repite demasiado. Así funcionaba el mundo en ese lugar. La protagonista de esta historia creció aprendiendo a callar. Observando a su madre y a su abuela obedecer sin protestar. Creyendo que ese era el precio de pertenecer. Que cuestionar la tradición era traicionar a la familia. Pero dentro de ella había preguntas sin respuesta. Dudas que no encontraban espacio para existir. Hasta que la realidad la obligó a enfrentarlas. El anuncio llegó sin aviso y sin elección. Una boda decidida en nombre del honor familiar. Un futuro sellado antes de poder imaginarlo. La juventud reducida a una obligación. El miedo disfrazado de costumbre. Y una decisión que no le pertenecía. Ahí comenzó el verdadero conflicto. Aceptar parecía lo más fácil. Callar era lo que todos esperaban. Pero el silencio también tiene un límite. Y cuando se cruza, se transforma en dolor. Ella sintió que obedecer significaba perderse para siempre. Que cumplir esa tradición era renunciar a sí misma. Y ese pensamiento la despertó. No fue rebeldía lo que nació primero. Fue una necesidad profunda de respirar. De existir más allá de lo impuesto. De entender por qué su vida no podía ser suya. Las preguntas comenzaron a pesar más que el miedo. Y cuando eso ocurre, algo inevitable se acerca. El momento de hablar. Decir la verdad nunca es un acto inocente. Tiene consecuencias, rupturas y juicios. Especialmente cuando desafía creencias antiguas. Pero también abre puertas que nunca se imaginaron. Esta historia no es de gritos ni de violencia. Es de palabras dichas a tiempo. Y del impacto que pueden tener. Lo que comenzó como una boda obligada. Se convirtió en una grieta en la tradición. Una grieta que dejó entrar la luz. Y obligó a todos a mirarse por dentro. A preguntarse si el honor justifica el sacrificio. Y si la costumbre vale más que la dignidad. Nadie salió igual de esa pregunta. Esta historia no pertenece solo a una persona. Pertenece a todas las que callaron antes. Y a las que vendrán después. A quienes heredaron reglas sin sentido. Y se atrevieron a cuestionarlas. Porque el cambio nunca llega solo. Siempre empieza con alguien. Lo que estás por leer no es un cuento idealizado. Es un relato de miedo, duda y coraje silencioso. De conflictos familiares y decisiones difíciles. De tradiciones enfrentadas a la conciencia. Y de un pueblo obligado a evolucionar. No por rebeldía, sino por humanidad. Esta es la historia de una elección. De una voz que se negó a desaparecer. De una tradición que fue puesta a prueba. Y de lo que ocurrió cuando alguien decidió escucharse. Porque a veces, un solo no dicho con verdad. Tiene más fuerza que siglos de obediencia. Y puede cambiarlo todo. A los 18 años, mi vida todavía olía a maíz tostado y a tierra mojada. Yo era Alma, hija menor de una familia que medía el honor con reglas antiguas. En nuestro pueblo, la tradición era una cuerda, te sostenía, pero también te ahogaba. Decían que una mujer nacía para obedecer y para mantener la sangre bien unida. Yo no entendía por qué la felicidad debía pedirse permiso como si fuera un pecado. Aún así,
caminaba tranquila, hasta aquella tarde de luna sin brillo. Fue cuando mi madre me llamó con la voz más seria que le conocí. No me senté, su mirada ya me había condenado antes de hablar. Mi padre estaba detrás, cruzado de brazos, como si fuera juez y pared a la vez. Alma, llegó el día, dijo mamá, y la palabra día sonó como sentencia. En la mesa había pan, pero nadie tocó nada, la comida parecía un adorno inútil. Te vas a casar con Darío Salvatierra, agregó mi padre sin respirar. Yo parpadeé, esperando un chiste cruel, pero solo encontré silencio. El apellido Salvatierra pesaba en el aire como una piedra dentro de la casa. Darío era el hijo de la familia más respetada de la región, el heredero. No era un monstruo, decían, era correcto, trabajador, educado a la antigua. Pero yo apenas lo había visto 2 veces, siempre rodeado de hombres mayores. Su voz era baja y su sonrisa, corta, como si estuviera entrenado para no sentir. La gente repetía que ese matrimonio arreglaría cosas que yo ni siquiera conocía. Que unía de nuevo lo que una pelea vieja había partido en 2. Y que yo debía agradecerlo, como si me regalaran una vida que no era mía. Es por la tradición, insistió mi madre, temblando un poco en las manos. Lo que hacemos hoy protegerá a tus hermanos mañana, añadió, con lágrimas controladas. Yo sentí rabia, pero también miedo, porque la rabia en mi casa era pecado. Pregunté si podía decir que no, y mi padre no gritó, fue peor, se rió sin humor. Una hija no decide, Alma. Una hija cumple, respondió, seco, definitivo. En ese momento entendí que el amor no estaba en la conversación. Solo estaba el deber, esa palabra que siempre ganaba aunque nadie la defendiera. Esa noche, el pueblo se enteró antes que yo pudiera respirar el golpe. Las vecinas llegaron con telas, cintas, consejos y sonrisas que dolían. Me medían la cintura como si midieran la suerte, y yo me quedaba quieta. Algunas decían que bendición, y yo escuchaba que encierro. Mi abuela, la guardiana de las costumbres, me tomó la barbilla con firmeza. Así se salva la familia, murmuró, como si fuera un rezo aprendido. Yo asentí por fuera, pero por dentro algo comenzó a crujir, lento, peligroso. Al día siguiente me llevaron a la casa de los Salvatierra para presentarme. La hacienda era grande, limpia, con un silencio que no era paz, sino control. Allí, Darío me saludó de pie, sin tocarme, como si yo fuera un acuerdo firmado. Sus ojos eran serenos, pero detrás de esa serenidad había cansancio. No me miró como se mira a una prometida, sino como se mira un destino. Su madre habló de fecha, de invitados, de la costumbre, sin preguntar si yo respiraba. Y yo sentí que mi nombre se hacía pequeño, como si ya no me perteneciera. Cuando quedamos solos un instante, Darío bajó la voz y dijo algo inesperado. No te voy a mentir, esto tampoco fue mi elección, confesó, con la mirada al suelo. Yo no supe qué responder, no esperaba humanidad del otro lado del trato. Mi padre cree que esto calmará viejas heridas, y que el pueblo obedecerá, siguió. Su sinceridad no me dio alegría, pero me dio una pregunta que nunca había tenido. Si él también estaba atrapado, ¿por qué la tradición necesitaba aplastarnos a los 2? En su silencio final sentí una grieta, una pequeña posibilidad escondida. Volví a casa con la sensación de que el aire era más pesado que antes. Mis amigas me evitaban o me miraban con envidia, en ambos casos yo perdía. En la noche, abrí mi ventana y escuché música lejana y risas que no eran mías. Pensé en correr, en desaparecer, pero el pueblo era una red que sabía tu nombre. Y mi familia era un ancla amarrada a mi tobillo desde que nací. Aún así, en ese mismo miedo, escuché por dentro una frase nueva, no soy objeto. No sabía cómo decirlo en voz alta, pero ya no podía olvidarlo. Faltaban pocas semanas y comenzaron los ensayos de ceremonia como si fuera teatro. Me probaban vestidos blancos mientras repetían, sonríe, es tu día. Yo sonreía, pero mi sonrisa era un espejo roto que nadie quería ver.
Mi madre me peinaba con cuidado, como si arreglando mi cabello arreglara mi destino. Perdóname, susurró una noche, y esa palabra me dejó más sola todavía. Porque comprendí que ella también había sido obligada, y por eso me obligaba. La tradición era una herida que se pasaba de madre a hija como si fuera herencia. La víspera del compromiso oficial, el pueblo se llenó de luces y murmullos. El cura visitó nuestra casa para bendecir la unión, y yo sentí que me bendecía en la cárcel. Mi padre estaba orgulloso, caminaba por la sala como si ya hubiera ganado algo. Yo miré mis manos, pequeñas, jóvenes, y me pregunté en qué momento envejecí. En ese instante, Darío llegó con su padre, y el ambiente se tensó como cuerda. Los dos hombres hablaron de negocios y honor, como si yo no estuviera allí. Y entonces lo vi, Darío apretaba la mandíbula, como quien se prepara para decir basta. Cuando la reunión terminó, Darío se acercó a mí junto al corredor de madera. No había romance en su gesto, pero sí una urgencia que me puso la piel fría. Alma, mañana ocurrirá algo, y necesito que me escuches sin asustarte, dijo. Yo lo miré, desconfiada, con el corazón golpeando como tambor en el pecho. Él respiró hondo, como si fuera a romper una ley que lo había criado desde niño. Si seguimos esta tradición, la repetiremos para siempre. Yo no quiero eso, confesó. Y ahí entendí que lo que venía no era una boda, era una tormenta capaz de cambiarlo todo. La mañana siguiente amaneció pesada, como si el cielo supiera lo que venía. El pueblo se movía rápido, preparando la ceremonia con sonrisas ensayadas. Yo me vestía en silencio, mientras mi madre evitaba mirarme a los ojos. Cada prenda parecía una capa más de obediencia sobre mi piel joven. Recordé las palabras de Darío y sentí miedo, pero también una chispa de valor. No sabía qué planeaba, solo sabía que algo iba a romperse. Y, por primera vez, no quise huir de ese ruido. En la plaza, las familias se acomodaron como siempre, siguiendo el orden antiguo. Los hombres adelante, las mujeres detrás, los jóvenes callados. La tradición tenía forma, sonido y un olor a polvo viejo. Mi padre caminaba erguido, orgulloso de cumplir lo que creía correcto. Yo avanzaba a su lado, sintiendo que cada paso era una despedida. No de Darío, sino de la vida que me habían impuesto. El murmullo creció cuando los salvatierra llegaron con paso firme. Darío no vestía como un novio feliz, sino como alguien preparado para luchar. Sus ojos se cruzaron con los míos solo un segundo, pero fue suficiente. En esa mirada entendí que no estaba sola en esa plaza llena. El cura comenzó a hablar de unión, de sacrificio y de costumbre. Cada palabra parecía escrita siglos antes, para personas que ya no existían. Yo escuchaba, pero mi corazón latía con una pregunta nueva. ¿Y si hoy no obedecíamos? Cuando llegó el momento de anunciar el compromiso oficial, el silencio fue total. El padre de Darío dio un paso adelante para hablar en nombre de todos. Pero antes de que abriera la boca, Darío levantó la mano. Ese gesto simple causó un murmullo inmediato, como viento entre hojas secas. Nadie levantaba la mano en medio de una tradición sagrada. Mi padre frunció el ceño, el cura se quedó inmóvil. Y yo sentí que el aire por fin entraba en mis pulmones. Antes de seguir, necesito decir algo, declaró Darío con voz firme. Su padre lo miró con sorpresa, luego con enojo contenido. Esto no es el momento, susurró alguien entre la gente. Pero Darío no bajó la mano ni la mirada. Esta unión no fue decidida por amor ni por respeto, continuó. Cada palabra caía como piedra en un lago quieto. Y el pueblo entero parecía no saber cómo reaccionar. Mi madre llevó una mano a su pecho, mi abuela apretó los labios. Los hombres comenzaron a murmurar, incómodos, molestos, asustados. Darío respiró hondo y dio un paso más al frente. Nos obligaron a seguir una costumbre que lastima, dijo sin titubear. Y hoy nos toca decidir si seguimos heredando dolor. Yo sentí que las piernas me temblaban, pero no retrocedí.
porque por primera vez, alguien decía en voz alta lo que yo callaba. Mi padre dio un paso brusco hacia nosotros, rojo de ira y vergüenza. «Esto es una deshonra», gritó, rompiendo el silencio sagrado. La palabra deshonra siempre había sido un arma en nuestra casa. Pero esta vez no me atravesó como antes. Darío se volvió hacia él y habló con respeto, pero sin miedo. «¿Honra para quién, señor, si ella no puede elegir?», preguntó. Y esa pregunta quedó flotando, sin respuesta inmediata. El cura intentó intervenir, hablando de paciencia y reflexión. Pero la plaza ya no escuchaba a la autoridad de siempre. Algunas mujeres comenzaron a mirarse entre ellas, inquietas. Yo noté lágrimas en los ojos de una joven que observaba desde atrás. Tal vez veía su propio futuro reflejado en el mío. La tradición empezaba a mostrar sus grietas frente a todos. Y el miedo comenzaba a cambiar de lado. Entonces Darío se giró hacia mí, ante la mirada de todo el pueblo. «Alma, no te pido que me elijas», dijo con claridad. «Te pido que te elijas a ti misma, hoy, aquí». Sentí un nudo en la garganta que casi no me dejó hablar. Pero di un paso al frente, desobedeciendo siglos con un solo movimiento. «No acepto un matrimonio sin vos», dije, temblando pero firme. Y en ese instante, la tradición dejó de ser intocable. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Nadie aplaudió, nadie celebró, pero algo había cambiado. Los ancianos se miraban confundidos, los jóvenes, despiertos. Mi padre bajó la mirada por primera vez en muchos años. No era derrota, era desconcierto. Yo respiré hondo, sintiendo miedo por lo que vendría. Pero también sentí algo nuevo, libertad, aunque aún no supiera su precio. Después de aquel silencio eterno, la plaza comenzó a llenarse de murmullos tensos. No eran gritos aún, pero sí palabras cargadas de juicio y temor. Algunos hombres negaban con la cabeza, como si presenciaran una blasfemia. Las mujeres mayores se persignaban, repitiendo rezos aprendidos desde niñas. Yo sentía las miradas clavarse en mi espalda como agujas invisibles. Romper la tradición no era solo desobedecer, era desafiar identidades enteras. Y nadie sabía qué hacer cuando el orden antiguo se resquebraja. Mi padre fue el primero en reaccionar con verdadera dureza. Se acercó a mí con pasos rápidos, el rostro endurecido por la vergüenza. «Vas a volver a tu lugar ahora mismo», ordenó, sin mirarme. Su voz no temblaba, pero sus manos sí, y eso me sorprendió. Por primera vez vi miedo en el hombre que siempre parecía seguro. No miedo al que dirán, sino a perder el control. Y ese descubrimiento me dio más fuerza de la que esperaba. «Déjala hablar», dijo Darío antes de que yo pudiera responder. Su padre lo miró como si no reconociera al hijo que crió. «Nunca te enseñé a humillar a tu familia en público», le reprochó. Darío tragó saliva, pero no retrocedió ni un paso. «Me enseñaste a ser justo», respondió, con voz tensa pero clara. Ese cruce de palabras partió algo más que una discusión. Partió la idea de que los hijos solo existen para obedecer. El cura levantó la mano pidiendo calma, intentando recuperar autoridad. Habló de diálogo, de reuniones privadas, de resolverlo como siempre. Pero ya nada era como siempre, y todos lo sabían. El pueblo había visto a una joven decir no, y a un hombre apoyarla. Eso no estaba en los libros de costumbre ni en los sermones. El ejemplo ya había sido sembrado, aunque intentaran enterrarlo. Y las semillas, cuando caen, no piden permiso para crecer. Mi madre dio un paso adelante, sorprendiendo incluso a mi abuela. Sus ojos estaban rojos, pero su voz sonó más firme de lo habitual. «Alma habló con el valor que yo nunca tuve», dijo despacio. Un murmullo de asombro recorrió a las mujeres del fondo. Mi abuela la miró como si acabara de traicionar siglos de sangre. Pero mi madre no bajó la mirada esta vez. Y yo entendí que la valentía también puede aprenderse tarde. Las discusiones se multiplicaron en pequeños grupos alrededor de la plaza.
Unos exigían que se respetara la tradición para no perder el orden. Otros decían que nadie tenía derecho a obligar un matrimonio. Era la primera vez que el pueblo se dividía por una mujer. Yo escuchaba todo como si fuera un eco distante. Mi corazón latía fuerte, consciente de que no habría vuelta atrás. El precio de hablar ya comenzaba a cobrarse. Mi padre se alejó unos pasos, rodeado por hombres que lo aconsejaban. Algunos le hablaban de castigo, otros de encierro y corrección. Yo sabía esas palabras, las había oído en historias de otras chicas. Sentí miedo, un miedo real, pesado, que apretaba el pecho. Darío se colocó a mi lado sin tocarme, como un muro silencioso. Ese gesto simple me recordó que no estaba completamente sola. Y esa certeza me sostuvo cuando las piernas quisieron fallar. Finalmente, la ceremonia fue suspendida sin un cierre claro. El cura se retiró nervioso, prometiendo resolverlo en familia. La gente comenzó a irse, algunos enojados, otros pensativos. Nada quedó resuelto, pero todo quedó expuesto. El polvo volvió a posarse sobre la plaza como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que ese día ya estaba marcado en la memoria del pueblo. Como el día en que la costumbre fue cuestionada por una voz joven. De regreso a casa, el silencio era más pesado que cualquier grito. Nadie habló en el camino, ni siquiera mi padre. Las paredes de nuestra casa parecían más estrechas que nunca. Sabía que la verdadera batalla no había terminado, apenas comenzaba. La tradición no cae en una plaza, se defiende en los hogares. Y yo tendría que enfrentarla sin aplausos ni testigos. Pero ya no era la misma alma que salió esa mañana. Esa noche casi no dormí, escuchando pasos y susurros tras las paredes. Imaginé castigos, decisiones tomadas sin mí, planes para doblegarme. El miedo me visitó, pero no logró convencerme de arrepentirme. Porque algo más fuerte había nacido dentro de mí, dignidad. No sabía cómo sería el mañana ni si perdería a mi familia. Solo sabía que ya no podía volver a callar. Y que, aunque doliera, la verdad siempre exige su precio. Al amanecer, la casa despertó distinta, como si hubiera envejecido una noche. Mi padre no salió al campo, se quedó sentado, mirando un punto fijo. Ese silencio suyo era más aterrador que cualquier grito pasado. Mi madre preparó el desayuno sin decir palabra, con manos temblorosas. Yo me senté frente a ellos, sabiendo que la conversación era inevitable. La tradición, herida en público, ahora exigía disciplina en privado. Y yo era el ejemplo que debía ser corregido. Lo de ayer no puede repetirse, dijo mi padre al fin, sin levantar la vista. No habló de perdón ni de comprensión, solo de consecuencias. Aseguró que el pueblo no olvidaría y que nuestra familia quedaría marcada. Que mis hermanos pagarían el precio de mi desobediencia. Usó el miedo como siempre, pero algo en su tono había cambiado. Ya no sonaba seguro, sino cansado. Como un hombre que defiende una ley que ya no entiende del todo. Mi abuela llegó poco después, apoyada en su bastón, con paso firme. Traía el rostro duro, esculpido por décadas de obediencia absoluta. Me miró largo rato antes de hablar, como si midiera mi valor. Las mujeres como tú traen desgracia, sentenció sin rodeos. Dijo que la tradición no se rompe, se honra o se sufre. Que ella había callado toda su vida para proteger a los suyos. Y que yo estaba traicionando ese sacrificio silencioso. Mi madre apretó el delantal entre los dedos, luchando consigo misma. Yo podía ver su pasado reflejado en su mirada apagada. ¿Y si el sacrificio fue el error?, pregunté con voz baja. La pregunta cayó como una piedra en medio de la cocina. Mi abuela me miró con furia, pero mi madre rompió en llanto. Ese llanto decía más que cualquier discurso largo. Decía que muchas mujeres habían sufrido para sostener una mentira. Mi padre golpeó la mesa con fuerza, intentando retomar autoridad. Y basta, gritó, aunque su voz se quebró al final. Dijo que Darío no volvería a poner un pie en nuestra casa.
que el compromiso seguía en pie, con o sin escándalo. Que yo sería enviada con unos parientes para pensar mejor. Era su manera de encerrar sin barrotes visibles. La tradición siempre encontraba formas elegantes de castigar. Esa tarde, el pueblo comenzó a hablar más fuerte. Algunas vecinas dejaron de saludarme, otras me miraban con curiosidad. Escuché palabras como rebelde, ingrata y mal ejemplo. Pero también hubo quien bajó la voz para decir hiciste bien. Esas palabras, aunque pocas, me sostuvieron el ánimo. Porque entendí que el cambio nunca es mayoría al principio. Siempre comienza como un susurro incómodo. Mi madre entró a mi cuarto al anochecer y cerró la puerta. Se sentó en la cama, cansada, como si llevara siglos cargando peso. Yo no pude elegir, me confesó, mirando sus propias manos. Me dijeron que el amor venía después, pero nunca llegó. Sus palabras eran suaves, pero abrían heridas antiguas. Si te obligo ahora, me obligo a mí otra vez, añadió. Y por primera vez, no me pidió obediencia, sino perdón. Esa noche comprendí que el conflicto no era solo conmigo. Era una lucha entre generaciones atrapadas por el miedo. La tradición no sobrevivía por sabiduría, sino por costumbre. Y la costumbre se alimenta del silencio de quienes sufren. Yo había hablado, y eso ya no podía deshacerse. Aunque me enviaran lejos o me señalaran en la plaza. La idea de elección ya estaba viva. Al día siguiente llegó un mensaje inesperado desde la hacienda. No venía del padre de Darío, sino de él mismo. Pedía verme, no como prometido, sino como aliado. Mi padre se negó de inmediato, pero mi madre intervino. Si la obligas ahora, la perderás para siempre, dijo con calma. Ese fue el primer límite que ella le puso en años. Y mi padre, agotado, no respondió. Cuando salí al encuentro, sentí el peso de cada mirada. Darío me esperaba bajo un árbol viejo, lejos de oídos curiosos. No voy a forzarte a nada, dijo apenas me vio. Pero tampoco voy a retroceder. Su firmeza no era desafío, era convicción tranquila. Entendí entonces que la tradición estaba enfrentando algo nuevo. Personas dispuestas a asumir el costo de cambiarla. El encuentro con Darío no fue largo, pero sí decisivo. Hablamos sin promesas ni planes grandiosos, solo con honestidad. Él dijo que estaba dispuesto a enfrentar a su familia, aunque doliera. Que no quería un matrimonio nacido del miedo ni del silencio. Yo escuché con atención, midiendo cada palabra como si fuera frágil. No sabía si confiar, pero sí sabía que ya no podía mentirme. La tradición empezaba a mostrar una grieta real. Cuando regresé a casa, mi padre me esperaba en el corredor. No gritó ni ordenó, su calma era señal de tormenta contenida. Me preguntó qué había dicho Darío, sin mirarme directamente. Le respondí la verdad, aunque mi voz temblara un poco. Hablé de respeto, de elección y de un futuro distinto. Mi padre suspiró, como un hombre que carga demasiados años. Por primera vez, no me respondió con una orden. El pueblo seguía dividido, y la tensión se sentía en cada esquina. Los hombres mayores se reunían para proteger la tradición. Las mujeres jóvenes comenzaban a hacer preguntas peligrosas. Yo escuché a una madre decir que no quería lo mismo para su hija. Esa frase, simple y bajita, valía más que 1000 discursos. La costumbre temblaba porque ya no era incuestionable. Y cuando algo se cuestiona, ya empezó a cambiar. Mi abuela dejó de hablarme durante días enteros. Su silencio era una forma de castigo más dura que palabras. Pero una tarde entró en mi cuarto sin pedir permiso. Se sentó despacio y miró alrededor, como buscando recuerdos. Yo también tuve 18, dijo de repente, sin mirarme. Contó que quiso huir, pero no tuvo a nadie que la apoyara. Esa confesión rompió parte del muro entre nosotras. No me pidió perdón ni me dio la razón. Solo dijo que el mundo había sido más cruel con ella. Que aprendió a sobrevivir obedeciendo, no soñando.
Tal vez por eso te duele menos pelear, murmuró. Sus palabras no cambiaron su postura, pero cambiaron su tono. Ya no hablaba desde la dureza, sino desde la herida. Y entendí que incluso quienes defienden la tradición cargan cicatrices. Días después, el padre de Darío pidió una reunión entre familias. No en la plaza, sino en una casa neutral, lejos del pueblo. Quería cerrar el conflicto antes de que se volviera incontrolable. Mi padre aceptó con reservas, cansado de miradas y rumores. Yo fui invitada, algo impensable antes de todo esto. La tradición empezaba a ceder espacio, aunque fuera a regañadientes. Y ese pequeño gesto ya era una victoria silenciosa. En la reunión no hubo gritos, pero sí palabras duras. Se habló de honor, de futuro y de la vergüenza pública. Darío tomó la palabra con respeto, pero sin bajar la cabeza. Dijo que no habría boda sin consentimiento verdadero. Que prefería cargar con el rechazo del pueblo antes que con una vida falsa. Sus palabras no gustaron, pero tampoco pudieron ignorarse. Porque venían acompañadas de coherencia y firmeza. Mi padre escuchó todo con el ceño fruncido y los labios apretados. Cuando le tocó hablar, el silencio fue absoluto. Dijo que nunca pensó que su hija le enseñaría algo. Que siempre creyó que proteger era controlar. Y que tal vez había confundido tradición con miedo. No pidió disculpas, pero abrió una puerta que siempre estuvo cerrada. La puerta de la duda. Al salir de la reunión, el acuerdo fue claro y tenso. La boda quedaba suspendida, sin imposición ni fecha. El pueblo sería informado de que la decisión estaba en revisión. Eso, para muchos, era una derrota, para mí, un respiro. La tradición no había muerto, pero ya no mandaba sola. Ahora tenía que enfrentarse a las personas que afectaba. Y eso la debilitaba más que cualquier rebelión. Esa noche miré el cielo desde mi ventana con calma nueva. Sabía que el camino sería largo y lleno de resistencias. Pero algo esencial ya había cambiado para siempre. Yo ya no era la joven obligada a obedecer en silencio. Era alguien que había hablado y sido escuchada, aunque doliera. La costumbre había perdido su fuerza absoluta. Y, por primera vez, el futuro no me daba miedo. La noticia de la boda suspendida corrió por el pueblo como viento seco. Algunos la recibieron con alivio, otros, con indignación abierta. Las reuniones en las esquinas se volvieron más frecuentes y tensas. Ya no hablaban solo de mí, sino de lo que vendría después. Cuando una tradición se detiene una vez, muchos temen que se detenga siempre. Yo sentía el peso de ser símbolo sin haberlo buscado. Y aprendí a caminar con esa carga sin agachar la cabeza. Las jóvenes comenzaron a buscarme en momentos inesperados. Una me preguntó si de verdad era posible decir que no. Otra confesó que su compromiso ya estaba arreglado en secreto. Sus voces temblaban, pero sus ojos brillaban con esperanza. No tenía respuestas mágicas, solo mi experiencia reciente. Les dije que el miedo no desaparece, pero cambia de lado. Y esa verdad sencilla parecía darles fuerza. Los hombres mayores se organizaron para restablecer el orden. Convocaron reuniones donde solo ellos podían hablar. Decían que el pueblo se estaba desviando del camino correcto. Que permitir una elección era abrir la puerta al caos. Yo escuché esas palabras como ecos de un pasado que se resistía. El control siempre se disfraza de protección cuando está en peligro. Y esa resistencia confirmó que el cambio era real. Mi padre comenzó a ser observado con desconfianza. Algunos le reprochaban no haber sido más severo conmigo. Otros le decían que estaba perdiendo autoridad en su propia casa. Él guardaba silencio, pero ese silencio ya no era cómodo. Una noche me pidió que me sentara con él en el corredor. Miramos el campo oscuro durante largo rato sin hablar. Y luego, con voz cansada, me hizo una pregunta inesperada. «¿Tú habrías sido feliz si te obligaba?», dijo sin mirarme. La pregunta me atravesó más que cualquier reproche anterior.
Le respondí con honestidad, aunque me doliera. Le dije que habría cumplido, pero por dentro estaría rota. Mi padre cerró los ojos, como si imaginara esa vida. No supe hacerlo mejor, murmuró finalmente. No fue una disculpa, pero fue un paso humano. Mi madre, en cambio, empezó a caminar más erguida. Se permitía opinar en conversaciones donde antes callaba. Algunas mujeres la escuchaban con atención, sorprendidas. Ella hablaba de dignidad como quien aprende una palabra nueva. No gritaba ni imponía, solo compartía su despertar tardío. Y ese ejemplo silencioso se volvía contagioso. A veces, el cambio entra sin hacer ruido. Darío también enfrentó su propio castigo. Su padre dejó de hablarle durante semanas. Le retiró responsabilidades en la hacienda, como advertencia. Pero Darío no retrocedió ni pidió perdón por pensar distinto. Siguió trabajando, demostrando que la firmeza no es rebeldía. Nos veíamos poco, siempre con respeto y sin promesas. Lo que nos unía era una convicción, no un romance apresurado. Una tarde, el cura pidió hablar conmigo a solas. No venía a reprenderme, sino a entender. Me preguntó si sabía el impacto de mis actos. Le dije que sí, y que aún así no me arrepentía. Suspiró largo, como alguien que duda por primera vez. La fe no debería ser una cadena, dijo al fin. Y su duda me sorprendió más que su apoyo. El pueblo ya no podía fingir normalidad. Las conversaciones habían cambiado de tono y de tema. Ahora se hablaba de elección, de respeto, de futuro. Palabras que antes parecían peligrosas comenzaron a circular. La tradición seguía ahí, pero ya no era incuestionable. Había perdido su carácter sagrado e intocable. Y eso la obligaba a transformarse o desaparecer. Yo caminaba por las calles con la cabeza en alto. No porque todo estuviera resuelto, sino porque me reconocía. Había miedo aún, pero también orgullo sereno. Sabía que no todas las historias terminarían como la mía. Pero si una sola joven lograba elegir, valía la pena. El eco de un acto sincero puede viajar lejos. Y el mío ya estaba resonando. Esa noche, al acostarme, comprendí algo esencial. No había cambiado la tradición sola. Habíamos sido muchos, en silencio y en voz alta. Cada duda, cada pregunta, cada gesto distinto. El cambio no llega como un golpe, sino como un eco. Rebota, se repite, se extiende. Y cuando despiertas, el mundo ya no es el mismo. Con el paso de las semanas, el pueblo exigía una resolución definitiva. No bastaba con suspender la boda, querían una respuesta clara. La tradición no tolera los vacíos, los considera una amenaza. Los ancianos presionaban para restaurar el orden cuanto antes. Decían que la indecisión era peor que la desobediencia. Yo sentía que el tiempo se convertía en un enemigo silencioso. Y sabía que pronto tendría que enfrentar la prueba final. Una asamblea fue convocada en la vieja casa comunal. No era común que una mujer joven tuviera voz allí. Pero esta vez, mi nombre estaba escrito en la lista. Al entrar, sentí el peso de miradas que evaluaban y juzgaban. Mi padre se sentó al fondo, serio, con los hombros caídos. Mi madre se ubicó cerca de otras mujeres, sin bajar la cabeza. Y Darío permaneció de pie, dispuesto a sostener su postura. El más anciano tomó la palabra, recordando la historia del pueblo. Habló de generaciones unidas por matrimonios arreglados. Dijo que gracias a eso habían sobrevivido tiempos difíciles. Que romper la tradición era traicionar a los antepasados. Sus palabras eran solemnes, pero también repetidas. Yo escuchaba con respeto, sin olvidar el dolor oculto en ese legado. Porque la historia también guarda silencios incómodos. Cuando me dieron la palabra, el silencio fue absoluto. Respiré hondo, sintiendo el temblor en las manos. No hablé desde la rabia, sino desde la verdad vivida. Dije que honrar el pasado no significaba repetir el sufrimiento.
que la tradición debía proteger, no encadenar. Recordé a las mujeres que habían callado para sostener el orden. Y pregunté si ese silencio era realmente orgullo. Algunos hombres se removieron incómodos en sus asientos. Las mujeres se miraron entre sí, con gestos de reconocimiento. Una joven levantó la mano, algo impensable meses atrás. Pidió permiso para hablar y contó su propio miedo. Su voz temblaba, pero no se quebró. Ese gesto cambió el clima de la sala. La tradición empezaba a escuchar a quienes nunca habló. El padre de Darío se levantó, rígido, con gesto severo. Dijo que su familia aceptaría cualquier decisión del consejo, pero que no obligaría a su hijo a vivir una mentira. Esa declaración sorprendió a muchos, incluso a mí. No era apoyo abierto, pero sí un retiro del conflicto. A veces, ceder también es una forma de cambiar. Y esa grieta fue decisiva. Mi padre se levantó después, con pasos lentos. Confesó que había actuado por miedo a perder respeto. Que confundió autoridad con control durante años. Dijo que no quería ser recordado como quien rompió a su hija. Sus palabras fueron simples, pero honestas. El hombre fuerte del pueblo mostraba vulnerabilidad. Y eso tuvo más impacto que cualquier discurso. El consejo pidió un receso para deliberar. La espera fue interminable, cargada de ansiedad. Yo miraba el suelo, contando respiraciones para no llorar. Sabía que el resultado marcaría más que mi vida. Definiría el camino de muchas después de mí. Darío me miró con calma, sin promesas. Solo con la certeza de haber hecho lo correcto. Cuando regresaron, el anciano habló con voz grave. Anunció que la tradición no sería abolida, pero sí transformada. Ningún matrimonio volvería a imponerse sin consentimiento. El murmullo fue inmediato, mezclando sorpresa y resistencia. No era una revolución total, pero sí un quiebre histórico. La costumbre había sido obligada a adaptarse. Y eso ya era un cambio profundo. Salí de la casa comunal con el pecho apretado. No por miedo, sino por la magnitud de lo ocurrido. El pueblo no celebró, pero tampoco condenó. Se respiraba un silencio distinto, reflexivo. Yo sabía que el camino seguiría siendo difícil. Pero la prueba final había sido superada. Y la tradición ya no sería la misma nunca más. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos, como después de una tormenta. El pueblo seguía con su rutina, pero algo había cambiado en el aire. Las miradas ya no eran de juicio inmediato, sino de reflexión contenida. Algunos evitaban el tema, otros lo comentaban en voz baja. La tradición había sido herida, pero no destruida. Ahora caminaba con cautela, como un gigante que duda. Y yo aprendía a vivir en ese nuevo equilibrio frágil. Mi familia comenzó a recomponerse de maneras inesperadas. Mi padre retomó el trabajo en el campo, más silencioso que antes. Ya no daba órdenes como antes, pedía ayuda, consultaba. Ese cambio, pequeño pero constante, decía más que 1000 disculpas. Mi madre sonreía con más frecuencia, como si respirara mejor. Incluso mi abuela, sin decir palabra, dejó pan caliente en mi cuarto. Fue su forma torpe de reconocer lo ocurrido. Darío y yo decidimos no apresurar nada. No éramos una historia romántica nacida del escándalo. Éramos dos personas que eligieron no mentirse. Nos veíamos a veces, caminando por senderos lejanos. Hablábamos del futuro sin dibujarlo con fechas. Había respeto, cuidado y una calma nueva. El amor, si llegaba, tendría que ser libre. Las jóvenes del pueblo comenzaron a reunirse entre ellas. No para rebelarse, sino para hablar, algo antes prohibido. Compartían miedos, dudas y sueños nunca dichos. Yo escuchaba más de lo que hablaba, aprendiendo también. Comprendí que mi historia era solo una chispa. El fuego real se encendía en esas conversaciones íntimas. Ahí nacía el verdadero cambio.
Los hombres mayores seguían incómodos con la decisión del consejo. Algunos decían que el pueblo perdería su identidad. Otros temían que el respeto se diluyera con la elección. Pero ya no podían imponer silencio como antes. Las preguntas habían ganado espacio. Y una vez que una pregunta se instala, no se va. Se queda, insistente, esperando respuestas mejores. El cura ajustó sus sermones sin anunciarlo. Hablaba más de compasión que de obediencia. Más de conciencia que de mandato. Algunos no lo notaron, otros sí. La fe, como la tradición, empezaba a respirar distinto. No cambiaba de forma abrupta, pero se abría. Y eso bastaba para incomodar a quienes temían perder control. Un día, una madre me buscó al caer la tarde. Traía a su hija de la mano, nerviosa y callada. Me agradeció en voz baja, casi como un secreto. Dijo que había decidido escuchar a su hija antes de decidir. No supe qué responder, sentí un nudo en la garganta. Ese gesto simple valía más que cualquier reconocimiento público. Porque ahí estaba el verdadero sentido de todo. Mi padre y yo comenzamos a hablar más seguido. No de la tradición, sino de la vida. De sus miedos, de sus errores, de lo que no supo hacer. Yo le hablé de mis sueños sin pedir permiso. A veces discutíamos, pero ya no desde el miedo. La relación no se sanó de golpe, pero avanzaba. Y ese avance era un regalo inesperado. El pueblo, lentamente, empezó a contar la historia distinto. Ya no decían la joven que desobedeció, sino la que habló. Las palabras importan, y esa diferencia lo cambiaba todo. Algunas exageraban, otras simplificaban. Yo dejé que la historia caminara sola. No necesitaba controlarla para que tuviera sentido. Había cumplido su función. Una tarde, mirando el campo al atardecer, sentí paz. No la paz de tener todo resuelto, sino la paz de no vivir en contradicción. Sabía que aún habría resistencia y tropiezos. Pero también sabía que el miedo ya no mandaba solo. El quiebre había sido real y profundo. Y después de él, ya no era posible volver atrás. Con el paso de los meses, el pueblo empezó a acomodarse a la decisión. No todos aceptaron el cambio con agrado, pero aprendieron a convivir con él. La tradición ya no era una orden absoluta, sino una referencia discutible. Eso incomodaba a muchos, pero también aliviaba a otros. Las conversaciones familiares se volvieron más largas y profundas. Ahora había preguntas antes de los acuerdos. Y ese simple acto transformaba el destino de muchas jóvenes. Las celebraciones continuaron, pero con un aire distinto. En los compromisos, las novias eran consultadas en público. Algunas decían sí con alegría, otras pedían tiempo. Ese tiempo, antes impensable, se volvió respetado. Los mayores observaban en silencio, aprendiendo a ceder espacio. No era fácil renunciar a décadas de control. Pero la costumbre comenzaba a adaptarse a los nuevos tiempos. Una joven decidió romper su compromiso sin escándalo. Lo anunció con calma, acompañada de sus padres. El pueblo murmuró, pero nadie la señaló abiertamente. Esa escena me estremeció más que la asamblea. Porque demostraba que el cambio ya no dependía de mí. La semilla había germinado sola. Y la nueva costumbre comenzaba a caminar. Mi abuela enfermó ese invierno, debilitada por los años. Pasé muchas tardes junto a su cama, en silencio compartido. Un día tomó mi mano con una fuerza inesperada. No sabía que había otro camino, susurró con dificultad. No pidió perdón, pero su mirada estaba en paz. Ese gesto cerró una herida antigua entre nosotras. Y entendí que el cambio también libera a quienes se resistieron. Darío y yo seguimos acercándonos sin prisa. El afecto creció desde la admiración y el respeto. No hubo promesas grandiosas ni presiones externas. Solo decisiones compartidas, tomadas con libertad real. Por primera vez, un vínculo no estaba marcado por el deber.
Eso lo hacía más frágil, pero también más verdadero. Y aprendimos a cuidarlo así. Mi padre comenzó a aconsejar a otros hombres del pueblo. No desde la autoridad, sino desde la experiencia. Les decía que escuchar no quita respeto. Que imponer no garantiza unión. Algunos lo escuchaban con escepticismo. Otros asentían en silencio, reconociéndose en sus palabras. El cambio también se transmite entre hombres. Las niñas crecían escuchando historias distintas. Ya no solo cuentos de obediencia y sacrificio. También relatos de elección y valentía serena. Yo veía en sus juegos una libertad nueva. Soñaban con futuros que no pedían permiso. Ese detalle cotidiano me llenaba de esperanza. Porque el verdadero cambio empieza en la infancia. El consejo del pueblo se volvió más diverso. Incluyó voces jóvenes y femeninas por primera vez. Las decisiones ya no eran rápidas ni unánimes. Pero eran más justas y pensadas. La tradición se transformaba en diálogo. Y el diálogo, aunque lento, construye raíces firmes. Eso lo hacía sostenible. Un anciano me dijo una tarde algo que no olvidé. La costumbre no murió, solo aprendió a mirarse. Esa frase resumía todo lo vivido. No se trataba de destruir el pasado, sino de evitar que siguiera causando daño. La nueva costumbre nacía del equilibrio entre memoria y conciencia. Al mirar atrás, comprendí la magnitud del cambio. No fue una revolución ruidosa ni inmediata. Fue un proceso humano, lleno de dudas y miedos. Pero también de decisiones valientes. La tradición ya no era una jaula. Ahora podía ser un puente. Y yo había cruzado primero, para que otros se atrevieran. Con el tiempo, mi historia dejó de ser noticia y se volvió recuerdo. No porque perdiera importancia, sino porque se integró a la vida cotidiana. El pueblo ya no hablaba del conflicto, sino de lo aprendido. Las decisiones tomadas con libertad empezaron a ser normales. Eso, más que cualquier homenaje, era la verdadera victoria. La tradición había cambiado sin desaparecer. Y ese equilibrio sostuvo la paz. Yo crecí junto a ese cambio, madurando con él. Aprendí que la valentía no siempre grita ni rompe puertas. A veces se sostiene firme, aun cuando tiembla por dentro. Comprendí que elegir tiene consecuencias, pero también sentido. Mi nombre dejó de ser un símbolo para volver a ser persona. Y eso me devolvió una intimidad que había perdido. La libertad también necesita silencio para florecer. Darío y yo elegimos caminar juntos, sin deberes impuestos. Nos unió el respeto antes que el amor. Construimos un vínculo lento, consciente, real. Cada decisión fue compartida, no heredada. No nos casamos para cumplir, sino para celebrar. Y ese gesto simple selló una nueva forma de unión. Una nacida de la voluntad, no del miedo. Mi padre envejeció con menos rigidez en los hombros. Aprendió a escuchar sin sentirse menos hombre. A veces me miraba como si aún se sorprendiera. Pero en sus ojos ya no había reproche, solo aceptación. Mi madre vivió más ligera, como quien suelta una carga vieja. Y mi abuela se fue en paz, sabiendo que algo había cambiado. Ese cierre fue tan importante como el comienzo. Las nuevas generaciones crecieron con opciones reales. No siempre elegían distinto, pero sabían que podían hacerlo. Eso transformó la forma de amar, de comprometerse, de vivir. La tradición se volvió consejo, no sentencia. Y el respeto dejó de ser impuesto para ser compartido. El pueblo encontró una identidad más humana. Una que no necesitaba romper para evolucionar. A veces, alguien me pregunta si valió la pena. Si el dolor, el miedo y el rechazo fueron necesarios. Yo pienso en las voces que ahora se escuchan. En las decisiones tomadas sin lágrimas escondidas. Y respondo que sí, sin dudar. Porque el cambio verdadero siempre tiene un costo. Pero también deja un legado.
No fui una heroína ni quise serlo. Solo fui una joven que decidió hablar a tiempo. El mérito fue de todos los que escucharon. De quienes se atrevieron a dudar de lo aprendido. De quienes entendieron que la tradición debe servir a la vida. No al revés. Ese aprendizaje fue colectivo. El pueblo siguió siendo pueblo, con sus virtudes y defectos. No se volvió perfecto ni libre de conflictos. Pero aprendió a mirarse con honestidad. A corregirse sin miedo al pasado. Eso lo hizo más fuerte que cualquier costumbre rígida. La transformación no borró la historia. La hizo más digna. Cuando camino por las calles y veo a las jóvenes reír, siento una calma profunda, difícil de explicar. No porque todo esté resuelto, sino porque ahora hay elección. Y donde hay elección, hay dignidad. Ese fue el verdadero cambio. Ese fue el regalo. Así terminó una tradición impuesta. Y así comenzó otra, nacida del respeto. No escrita en reglas antiguas, sino en decisiones conscientes. La historia no cambió en un día. Cambió cuando alguien dijo no con verdad. Y el mundo decidió escuchar. Esta historia no trata solo de una joven obligada a casarse. Habla de todas las voces que fueron silenciadas por generaciones. De las decisiones tomadas en nombre del honor y el miedo. De las costumbres que se repiten sin ser cuestionadas. Pero, sobre todo, habla del poder de una sola verdad dicha a tiempo. Porque a veces basta una voz firme para iniciar un cambio. Y esa voz puede venir del lugar más inesperado. Romper una tradición no significa despreciar el pasado. Significa revisarlo con conciencia y humanidad. Significa preguntarse a quién sirve realmente esa costumbre. Y quién paga el precio de mantenerla intacta. Las tradiciones que sobreviven al tiempo son las que saben adaptarse. Las que protegen la vida, no la sacrifican. Todo lo demás es solo miedo disfrazado de respeto. Elegir nunca fue un acto sencillo en ese pueblo. Pero una vez que la elección fue posible, nada volvió a ser igual. Las decisiones dejaron de ser cadenas invisibles. Y se transformaron en caminos con sentido. La libertad no eliminó los vínculos, los hizo más reales. Porque nadie ama de verdad cuando está obligado. Y nadie honra a la familia negándose a sí mismo. El cambio no llegó con aplausos ni celebraciones. Llegó con dudas, discusiones y silencios incómodos. Llegó con pérdidas y con valentía cotidiana. Pero también llegó con alivio y dignidad. El precio fue alto, como siempre lo es cuando se transforma algo profundo. Pero el resultado fue un futuro más justo. Y eso siempre vale la pena. Las generaciones que vinieron después crecieron distintas. No porque olvidaran la tradición, sino porque aprendieron a mirarla sin miedo. A decidir con conciencia y no por imposición. Eso les dio una fuerza que antes no existía. La fuerza de elegir sin culpa. La fuerza de vivir sin arrepentimiento. Esta historia no necesita héroes perfectos. Necesita personas dispuestas a decir la verdad. Personas que se atrevan a incomodar lo establecido. Y a asumir las consecuencias de hacerlo. Porque el cambio real no nace del silencio. Nace del coraje de enfrentar lo aprendido. Y de transformarlo en algo mejor. Muchas veces el mundo no cambia de golpe. Cambia en una casa, en una conversación, en una decisión. Cambia cuando alguien se atreve a preguntar por qué. Y no acepta respuestas heredadas sin sentido. Así nacen las transformaciones duraderas. No con imposiciones nuevas, sino con conciencia compartida. La tradición que no escucha termina rompiendo. La que escucha, evoluciona. Ese fue el verdadero aprendizaje de esta historia. No se trató de destruir, sino de reconstruir. De darle un nuevo significado al respeto. Y de devolverle la voz a quienes nunca la tuvieron. Ahí nació el verdadero honor. Hoy, esa historia vive en cada decisión libre.
En cada joven que puede decir sí o no sin miedo. En cada familia que aprende a escuchar antes de imponer. Ese es el legado que quedó. No una ruptura violenta, sino una transformación consciente y profundamente humana. Porque cuando una persona se atreve a elegir, abre un camino para muchos más. Y cuando ese camino se mantiene abierto, la historia deja de repetirse como condena y empieza a escribirse como posibilidad. Ese fue el verdadero cambio. Ese fue el sentido de todo.